lenguaje es cambiante tanto como el uso que le damos a las palabras. Actualmente nuestro idioma español cuenta con más de 93,000, entre las que se encuentran más de 19,000 clasificadas como americanismos o anglicismos. Pero en los últimos 100 años la RAE ha eliminado casi 3,000 de su diccionario. El motivo: dejaron de usarse. Toda la lengua se modifica necesariamente con el tiempo por los necesarios procesos de adaptación de los seres humanos. Nos estamos adaptando continuamente. Y como la lengua es uno de nuestros mejores medios de adaptación, pues entonces las lenguas también tienen que adaptarse. Entre las múltiples que ya no usamos en nuestro español están, por ejemplo, ahogaviejas, que es una planta de tallo delgado. Además, un camasquince, que sería un entrometido. Braguillas, es decir, un niño que empieza a usar los calzones. O bien pusilánime, que es una persona tímida o cobarde. Además de laidamente, que significa vergonzosamente. O malfaciente, es decir, el que obra mal. Pero ¿quién dicta o qué dicta que una palabra vaya desapareciendo? Expertos aseguran que es la propia actualidad y la modernización. Al mismo tiempo, en el momento en que van desapareciendo los carruajes de caballos, ya dejamos de entender los nombres de los carruajes los nombres de esos carruajes. Por ejemplo, un landó, ya no sabemos qué era. Cuando dejaron de usarse, digamos, los cassettes, dejó de usarse la palabra, por lo menos con la misma frecuencia. Por el contrario, cada día escuchamos palabras nuevas y que van acorde con lo que vivimos en estos tiempos. Por ejemplo, selfie, bitcoin, bot, ciberacoso, ciberdelincuencia o criptomoneda, que son palabras en términos digitales. Las cosas no las manda la academia o no las manda un grupo determinado. Las propone, digamos, y si la gente las adopta, entonces tienen éxito y continúan por ahí. Si el uso no funciona, digamos, no se adopta generalmente, pues esa cosa se perderá. Además, con la llegada del coronavirus y la pandemia en nuestra vida diaria se suman nuevos términos como COVID, Omicron, cubrebocas, vacunología y triage. Gracias a esta enorme flexibilidad, el español es capaz de adaptarse rápidamente a los cambios que la sociedad impone en su uso. Esta característica también posee una parte negativa. Las palabras que caen en el desuso corren el riesgo de desaparecer con una rapidez cada vez mayor, o por el contrario, también se pueden resignificar. Ya por ejemplo, hay menos dandies, es decir, hombres que se distinguen por su extremada elegancia y buen tono. Ahora en el español popular, por ejemplo, podríamos referirnos a ellos como caritas, y así la lista es interminable. Mientras más trate de hacer de la lengua un instrumento creador, pues la lengua más se va a adaptar a nuestras necesidades. Y de lo que se trata es de que la lengua nos sirva. Con información de Luis Pérez, Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Así que, ¿qué palabras ya no se utilizan? ¿O qué frases? ¿Y por qué? Pilar Montes de Oca, me da un enorme gusto saludar y recibir y ver otra vez a Pilar Montes de Oca, una muy distinguida lingüista, directora de Algarabía, que me encanta Algarabía, por supuesto. Sí. ¿Cómo estás, Pilar? Pues muy bien, verte. Alejandro, qué gusto de verte y que tengas este interés por el lenguaje, porque la verdad es que yo creo que el lenguaje es algo que a todos nos pertenece, que es parte de todo. Y eso es muy cierto. Ahorita que estaban platicando qué palabras ya no utilizas, y la verdad es que es cierto, la lengua va cambiando, y eso es importante que la gente lo sepa. La lengua no es un ente fijo en donde tú dices, bueno, yo aquí voy a estar y aquí me voy a quedar. ¿Te acuerdas que alguna vez la Real Academia Española decía fijar, pulir y dar esplendor? Sí. Fijar, pulir y dar esplendor. Pues no es una campana, porque ni la puedes fijar, ni la puedes pulir, ni dar esplendor. El esplendor la tiene en sí misma, porque todos lo usamos. Entonces, evidentemente no es lo mismo lo que dices tú a tu edad que lo que diga yo, que lo que dice una abuelita. Ahorita ustedes dijeron varias palabras como, por ejemplo, zaguán, pieza. Yo que mi abuelita decía el beliz. El beliz. No, claro, sí. La pieza y cosas así. Que son palabras que van a ir cambiando, porque la lengua cambia en tres vertientes. Cambia de acuerdo a la geografía. No habla igual un argentino que un mexicano, que un... Incluso no hablamos igual en un chilango México, que un... Exacto, que un veracruzano. Sí. ¿No? Y menos un yucateco, no que se hablan ya otro idioma. Sí. Cambia de acuerdo al nivel socioeconómico, sociocultural
también, no habla igual un campesino Sí. que una persona culta que ha leído, y no habla igual un niño o un chavo que una persona. Chavo, por ejemplo, es una palabra que ya no. O sea, yo no te le- o sea, mis hijos, por ejemplo, el otro día, yo Decir decía- chavo no es de chavo, o sea. No, Exacto, es de gente Oye, y si grande. dicen la chaviza y la mamisa, ya Peor, bueno, ya peor, es peor. como de la época de, ¿te acuerdas De ¿no? Loco Valdés. De Loco Valdés. Y de Héctor Lechuga. Sí, de los que le claro, de decían los- vuelto al cambio. En serio. Y hay palabras que obviamente, por el eso, porque además la palabra, la lengua es un ente vivo y refleja la cultura. Evidentemente hoy en día que estás en redes sociales y todo esto, pues todo tiene que ver con las redes sociales, con lo que tú estás diciendo, entonces tiene que ver mil cosas y mil palabras que utiliza, por ejemplo, ahora la gente de tu edad o más chicos, como mis hijos, muchos acrónimos. LOL, Sí. ¿no? OMG, oh my God, o sea, todos los acrónimos BRB. usan en inglés, exacto, be right back. O el convertir todo en un adjetivo, que eso es algo como un anglicismo, ¿no? Como que todo puede ser, convertirse en un adjetivo calificativo. Es decir, yo puedo decir, esto es... Chuletón. En inglés, cachism, o sea, algo que dice cacho. Gachismo, exacto, el gachismo, y ya, ya se convierte en un sustantivo, el Claro, adjetivo sí, se convierte sí. en un sustantivo, eso también lo he oído mucho, ¿no? también. Pero tú dices una palabra, no sé si te pasa a ti, Alejandro, y tus hijos te dicen, pa, pero ¿por qué dices esa palabra? O sea, yo de pronto digo, bueno, yo le sigo diciendo Reino Aventura a Six Flags, o sea, yo ya estoy... Sí, sí, sí. sí. Obviamente hay de Eso ya no es ni de edad. lenguaje. O sea, como dice mi hermana, ni te bajes la edad, Pilar, porque de todas maneras vas a decirle Reino Aventura a Six Flags. O sea, no inventes. No, pero cosas como decirle goma al gel. Mijito, ponte goma en el pelo. Ajá. La gomina. Goma era de nuestra época, o Sí, más sí, 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 chiquitos, sí, sí. ¿no? O sea, ponle goma, es gel, Sí. ¿no? O cosas ya que son mucho más antiguas y que ya se dejaron de usar, porque claro que se dejaron de usar. El otro día le dije a mi hija, que tiene 16 y que está aprendiendo a manejar, que manejaba como cafre. Ajá. Y me dijo, mamá, ¿qué es cafre? Ajá. O sea, no entiendo qué es cafre. Y cafre, yo tampoco sabía de dónde venía. ¿Sabes dónde viene? De kafir, que eran los beduinos árabes, que eran muy salvajes, Ok. que hacían cosas salvajes. Y entonces, manejar como cafre, las carretas en original, Ok. era manejar, ¿no? O sea, pegándole al Alocado, caballo, alocadamente y sí. tal. Y entonces, luego nosotros lo importamos en México y manejar como cafre. Ya nadie lo entiende. No, no, no. O, oye, o me aviento como el Borras. Pero el Borras era un personaje de los años 70 que salió en la tele, sí, ¿no? sí. Que creo Eso que me era pasa mucho cuando hablo Guillermo con mis Rivas. tíos. Empiezan a darme referencias de los 70, 60 Sí, y claro. más allá. Y te quedas como de, ¿qué me quiso decir? No Sí, entendí justamente nada. estábamos diciendo ahorita que padre ya no se usa. O sea, no es que no se use, pero que la generación como tú dicen chido, dicen cool, dicen otras cosas y que cuando dicen ay, qué padre. Incluso mijito, qué decir padre. Es como de mamá, ay, qué de mamá. padre, O sea, caray. mi mamá y mi papá al principio les parecía que decir chido era... Sí, bueno, no tenía era- mucha clase. Claro. Era una corrientada. Era una corrientada. sí, sí, Y hay sí. una teoría que dicen que fue una canción de pop de los 80, creo que una de Timbiriche, la que hizo que Chido, y sí pasa así, hay fenómenos así, que Chido como que se popularizara. Chido originalmente era un eufemismo de chingón. Y entonces se quedó como chido. ¿No? Entonces ese tipo de cosas se quedan y van pasando. Y luego van obviamente teniendo cero, o sea, no tienen cero moda o onda. Y entonces empiezan. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me decía, cuando llegaba un cuate y mi mamá decía, se te declaró. Y le decía, mamá, no se dice se te declaró, se te dice me llegó. Bueno, ahora mis hijos Ya dicen ni que eso. no se dice me llegó, sino me pidió. Entonces va a cambiar y va a seguir cambiando. Y además, yo digo que la lengua es tu tarjeta de presentación. Tú puedes tener un coche súper acá y un reloj acá y el traje más padre y el coche Rolls Royce que cuando hablas te traiciona el barrio porque te traiciona tu edad, tu código postal, Tu ¿estás de acuerdo? preparación. Y tu preparación. Sí, tu cultura. Y de dónde eres también, Sí, ¿no? sí, Si eres mexicano o no. Y Claro. también hay palabras que se quedan, ¿no? Bueno, ahorita se me viene a la mente y ustedes me van a ayudar porque seguramente la han escuchado más veces que yo, pero Ay, guau. disculpen el francés. La palabra, por ejemplo, pedo, ¿de qué pedo? Me puse un pedo, todo eso sí se ha quedado y lo siguen usando las nuevas Y generaciones. sabes que es interesante porque es una palabra que viene del latín. A ver, ¿cómo? O sea, es una... Esa y también la otra referente. palabra dirigida a las mujeres que se les dice mucho que es empieza con P y acaba con A y tiene cuatro letras, que me choca, la odio, y no la voy a decir. Bueno, esa palabra que viene del latín así, o sea, del genitivo pedo viene del pidum, tal cual, y quiere decir exactamente lo mismo. O borrachera ¿A poco? o flatulencia. Wow.
O sea, lo que ha O cambiado sea, es sí es correcto la decir forma en México. que se puso un pedo. Es correcto decir que se puso que un se pedo. echó un pedo. Que se echó un pedo. En Argentina dicen estoy en pedo, o Hasta sea, en estoy latín. borracho. O sea, hasta En latín lo se podrías dice, decir. en latín se dice, y por ejemplo, ya lo que hemos hecho los mexicanos, ya es como somos creativos con la lengua, empedar, empedarse, Sí. ¿no? Y ya hacer una serie de relaciones con esa palabra, ¿no? Como igual con cruda, ¿no? Que no sé si siga diciendo cruda, ustedes Sí. bueno, Sí, sí, cruda, la cruda, sí. pues entonces decimos verbos como crudear, crudeándola, ¿no? Y cosas así que tienen que ver con el verbo tal. Igual que pasó con pinche, fíjense, cuando pinche era un adjetivo, cuando nosotros éramos de tu edad, era pinche taza, pinche niño, pinche tal. Y hoy en día pasó a ser un adverbio. No pinches comas así, no me pinches Sí, contestes. cierto. ¿No? O sea, ese es un fenómeno interesante. De un adjetivo pasó a ser un adverbio y para las generaciones es muy común decir, ¿no? No me pinches contestes así o no, ¿por qué no me pinches hablas? Y Ya cosas valió así. pinches más. Ya valió pinches madres. Eso es un adverbio y era un adjetivo. Sí. Era ¿no? un adjetivo. Era un adjetivo. De hecho, yo tengo un texto de Pacheco hablando del adjetivo de algo menor, de menor calidad, porque venía de un ayudante de cocinero Claro. que era de menor calidad. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? Porque si bien va mutando, va evolucionando, también hay quien lo defiende a ultranza. ¿Cuáles son los límites, no? Es una cosa que yo siempre estoy en contra de las academias de la lengua, porque la lengua al final de camino es nuestra herramienta para comunicarnos y para hacer, ¿no? Yo les digo siempre a mis alumnos, hablen como quieran, pero escriban bien. O sea, en la lengua, en el escribir, sí hay reglas que tienes que seguir, porque ahí te falta la entonación, los ademanes, tienes que abrir signos de interrogación, por favor. Sí. O sea, ¿por qué no los abren? Porque en inglés nada más se cierran, pero en inglés cambia la estructura de la oración cuando haces una pregunta, ¿no? You are young o are you young. Entonces cambia la estructura y por eso nada más lo necesitan al final. En español no, lo necesitas al principio y al final. Yo digo que ha habido hasta divorcios por WhatsApps mal mandados, ¿no? No voy a comer o no voy a comer, ¿no? Y en una otra se enoja y no va a venir a comer este hijo de la chingada. No, o sea, ya... O a veces te puede salvar, ¿no? Seguramente Porque, ay, se no, fue se con me fue. otra. Es que seguro se fue con... La otra estaba preguntando y es que era pregunta y bueno, en fin. Sí. Pero entonces, ese tipo de cosas de la lengua, de escribir, creo que sí es muy importante. Al escribir hay reglas que son básicas. Me gustó no hay eso. ortografía. Que son hay para reglas. darse a entender. Habla pero como escribe quieras. correctamente. Porque al final de cuentas, se te va a salir. A la hora de hablar se te va a salir. Yo conozco gente que trata de hablar muy elegante y a la hora de la hora, cuando la ves con tus amigas y tal, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que es de Villahermosa y habla como chilanga, pero de repente la ves con sus amigas de Villahermosa y ¿qué dijiste, hermana? No, o sea, se le sale no, o sea, no sé si soy gente, o nosotros mismos los chilangos, por más que tratemos de hacer el lenguaje neutro, yo misma, que soy lingüista, que trato de dar clases de lingüística, pues obviamente tengo palabras que son muy de mí. De donde nací, que soy la Ciudad de México, de donde viví y sobre todo de mi edad. Oye, Pilar, ¿No? un tema espinoso que ha salido en esta mesa, el lenguaje incluyente. Inclusive, Sí. el inclusive. Yo siempre digo, qué pena que el lenguaje inclusive no haya funcionado. Oye, eso. ¿Tú qué opinas de ese lenguaje? Es que, a ver, es que gramaticalmente no puede existir porque no tiene Yo te voy a concordancia. decir uno, no me gusta y no lo uso. No, seguro no, ni yo tampoco. Ajá. Pero creo que a nivel lingüístico no puede existir, no es gramatical, es agramatical completamente, no hay manera de concordarlo, etc. Pero a nivel de una discursivo, protesta, quizás podemos decir discursiva o social o política, donde tú trates de hacer hincapié en que tu género no es ni uno ni otro, que tienes todo el derecho de hacerlo, ¿no? O sea, de ser hombre, mujer o quimera, o como decía mi abuelita, este es pichón o tórtola, ¿no? Bueno, fíjate, hablando de dichos, Sí. bueno, así, tal cual, tienes todo el derecho a utilizarlo y a pedir que te lo digan y que digas amigues y tal. Creo que no soluciona nada. Creo que el hecho de que digas amigues no, o sea, por ejemplo, el hecho de que digas la mujer presidenta tal, no hace que haya más mujeres presidentas. O sea, el problema es que el lenguaje refleja la cultura, pero la cultura no se puede adecuar al lenguaje. Por más que cambies el lenguaje, la cultura va a seguir siendo la misma. El lenguaje tiene que cambiar de acuerdo a lo que va cambiando en el mundo.
Completamente de acuerdo. Sí. Yo me resisto mucho a los cambios de la lengua, porque para que realmente se apliquen tiene que cumplir ciertos requisitos y tiene que ser de uso masivo. Masivo y se tiene ¿No? que generalizar naturalmente. Cuando Sí, digo claro, naturalmente claro, es que claro. la lengua es algo que se da de forma natural, no la puedes Forzar. forzar. Y el lenguaje inclusivo me parece que Es forzado, no es natural. forzado, es Exacto. forzado. Es completamente forzado. Oye, Como dices, Ok, Pilar, una parte. habla como quieras, pero escribe bien. Pero ¿no? escribe Sí, bien. Eso- fíjate, pileta. Pileta. La pileta Bueno. para acumular el agua a la hora de lavar en el lavadero. En el lavadero. Oye, el balde de agua. Balde. Que todavía utilizan en otros lugares y era alzar el balde y lavar tu pieza. Alza tu balde, ¿no? Y alza tu pieza. como Alza balde de agua fría. alza tu pieza, ¿no? Que esa es una palabra que ya no se usa. Pero hay palabras más antiguas que ya no se usan. Por ejemplo, cena oscuras, se usaba mucho y que lo pusimos aquí en el diccionario para insultar con propiedad, que es para decirle a alguien que es codo, que ni siquiera capaz de comprarse una vela para cenar en el siglo de oro. ¿Es cena oscura? Cena oscuras, obviamente un ganapán. Ganapán. ¿no? El ganapán Ajá, es bueno. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. O un tragasables, por ejemplo, que parece algún albur y no lo es una persona que estaba como muy así. Muy- O un oligofrénico. Alguien que tiene oligos, poca, frenos, inteligencia, que era para decirle a alguien tonto, ¿no? sí. Esas palabras que ya no se usan. Por eso hay que comprar y consultar. El quiero diccionario ese de libro. insultos cultos, donde van a Tengo el encontrar miles. chingonario, tengo varios. Ah, que pues han que publicado nosotros y somos son una expertas en chingonas. Por ejemplo, gorrina, mujer deseada y de mala actitud en el trato social. Por ejemplo, de hablar de una Cachucha gorrina. ya no se usa, digo ahorita que yo traigo una cachucha. Ya no Sí, se ya no usa. dice cachucha. Todo el mundo dice gorra. Gorra. Ya no dices cachucha. Ajá. Se va sustituyendo por otras A cosas ver, también. chichuluco. Chichuluco, yo conozco chuchuluco. ¿no? Chichuluco es Chichuluco el Es el peluquín. No, chichuluco me dicen es dulce. Ah, sí, voy por mis chuchulucos a la tienda. Chichuluco. 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 Fíjate, sí lo he oído, ¿eh? Chichuluco. Soponcio. ¿Cómo? Soponcio. El soponcio, la daba mucho a las Oye, mamás. Recoge tus triques. el Sí. chirgo. Alguien está shirgo cuando está como mal alimentado, algo shirgo, ¿no? Niño. Niño así mal alimentado. Puede mal. ser, sí. Que viene, esa sí viene, es lengua indígena y creo que es purépecha. Creo que es del purépecha. Puede ser. Zafarrancho. Porque nos escriben desde Michoacán. Sí, Zafarrancho es pues buena. sí, No se entonces, pronuncia verbo mata carita, Salvador Sendejas, ya no entendí. es que dice que ya no hay ese tipo de frases. Ah. Verbo Sí, mata porque también eran carita. frases, ¿no? También hablábamos de que palabras Pues es que o había frases. palabras que eran frases muy comunes Oye, en cierta época, ¿no? Sangripesado. Ay, qué bonito. Sangripesado. Eres sangripesado, esa está muy Sí, bonita. sí. Hay que rescatar palabras, Hay que, Pilar. por eso en rescatamos para insultar con propiedad en lugar de decir puras cosas Es que hay que soeces, utilizarlas, ¿no? Ahí usas está. palabras como crestudo para una persona muy orgullosa, por ejemplo, ¿no? O Está padrísimo. está buenísima, eres un crestudo, ¿no? O un camorrero, una persona que se mete en pleitos todo el tiempo, Ándale, ¿no? sí. Que son palabras antiguas que todavía la puedes utilizar. O frases que luego, invítame otro día y hablamos de refranes. Porque Yo refranes te es invito otro tema. siempre. Ah, no, Sí. pues, Encanta verte y me yo encanta enca- escucharte. Ah, pues yo puedo venir, yo feliz. Sale, ya está. Así lo hacemos. Entonces Gracias. ya saben. ¿Dónde hablen te como encontramos, quieran. Pilar? En @algarabía o @palabrafílica. Ok. Ahí me Arroba palabrafílica. Que La es palabra fílica. Y arroba algarabía. Algarabía. Muy bien. Gracias, Pilar. Gracias. Pilar Montes de Oca, es un gusto y un placer siempre verte.